Bueno, y a propósito de estos nuevos protocolos que ya comienzan a regir en los Estados Unidos y también para hablar de la situación que viene ocurriendo en nuestro país con respecto a la COVID-19, nos estamos ya enlazando con el doctor Arturo Pareja, quien es médico, virólogo e inmunólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, primero, por favor, para justo lo que acabamos de ver en los Estados Unidos, ya se están vacunando a los adolescentes de entre 12 y 15 años y también tenemos esta medida que se acaba de establecer que las personas que ya han recibido las dosis de las vacunas, pues pueden desprenderse de las mascarillas, es decir, volver a la normalidad que tanto recordamos y añoramos. ¿Eso realmente es ideal? ¿Hay estudios concretos que realmente aseguren que no habrá un alza de contagios con estas nuevas medidas? Bueno, en realidad es sorprendente esta medida porque en principio no debería ser así. Y les explico. Se supone que no toda la población estadounidense en principio está vacunada. Ni siquiera ha superado todavía el 80%. Ellos se manejan prácticamente por situaciones o secretarías de salud que tienen que ver con sus diferentes estados. Entonces son independientes en las medidas que ellos pueden tener, y si uno analiza cada estado de Norteamérica, no todos han alcanzado ni siquiera el 50% de la primera dosis de vacunación. Si hacemos un global, más o menos ellos están, sí, muy avanzados, alrededor del 58% de la población general, a lo menos con una dosis de cualquiera de las vacunas que están circulando. Algunos estados tienen más, algunos estados tienen menos, etcétera, pero eso es el global. Muy bien. Pero ¿qué sucede con estas medidas de quitarse la mascarilla? Pues no nos garantiza que la persona esté vacunada no vaya a ser una infección. Porque lo que sí está demostrado de forma clara es que todo tipo de vacuna, cualesquiera que sea de esta primera versión, nos van a proteger de las formas graves y de la posible mortalidad, pero no hay tanta garantía sobre infectarse. ¿Una persona vacunada tiene la posibilidad, puede infectarse? La respuesta es sí. ¿Y puede hacer la forma grave? Es menos probable. Se podrá convertir en una forma leve, simplemente que pasa desapercibida, pero hasta ahí llega la función. Doctor. Todavía no hemos llegado a tener vacunas que protejan de la infección. Entonces, si yo estoy en un ambiente, digamos, en una oficina, ya en los Estados Unidos, y la mitad de los que trabajan ahí están vacunados y la otra mitad no, y los vacunados no usan mascarilla, imagínense que uno puede haberse infectado y no sabe, sí puede, contagiar, por aerosoles, transmitir a las personas que aún no han sido vacunadas. Y ese es el riesgo. Sí, doctor, ¿y qué sucede en el caso de estas personas que lograron superar la COVID-19, pero que les ha quedado secuelas? ¿Cómo podría impactar el estar con una persona que, como usted ha señalado, podría tener el virus, pero no lo sabe? Entonces, ¿cómo podría impactar? Así es. En primer lugar, la persona que ya tuvo COVID, inclusive de forma severa, porque las secuelas dan en las formas severas, es muy probable, y eso sí está evidenciado, es muy, muy probable que ya haya generado anticuerpos neutralizantes que sí lo vaya a proteger contra una posible infección. Es muy probable. Eso quiere decir que frente a una nueva infección, su cuerpo puede combatir, pero como está con ciertos problemas post-COVID, que solamente es del sistema inmune, sino también orgánicos, sí puede tener otro tipo de patologías o enfermedades que no necesariamente van a estar relacionados a una persona que lo pueda infectar. Ya digamos que ese es otro campo donde los geriatras, los neumólogos, etcétera, los fisioterapeutas entran a tallar. Pero sí conocemos que tienen defensas. Doctor, ¿y cuándo se puede pensar ya en que las personas puedan retirarse las mascarillas? Porque lo que usted nos está comentando es que sus reparos en que esta medida se venga a aplicar en los Estados Unidos, porque todavía hay el 58% de la población general que ya se ha vacunado, pero ¿cuánto sería el porcentaje que nos podría asegurar que ya las personas podrían desprenderse de la mascarilla sin tener, digamos, algún temor? Epidemiológicamente hablando, una población
local podría estar ciertamente protegida alrededor de los 80 a 85% de vacunados. Se podría pensar, ojo, no estoy diciendo quítense, hagan la vida normal. No, hay que poner los pies sobre la tierra. Se puede pensar a raíz de eso, mejorar los protocolos, ¿no? Y optar quizás por eso. Miren el caso de Israel. Israel optó por quitarse las mascarillas, siendo casi un 80%, cerca del 80% de su población vacunada, pero solamente las mascarillas se liberan en ambientes abiertos, libres, o sea, en la calle, no en un lugar cerrado, no en una oficina, no en un centro comercial, no en ambiente cerrado. Sí, doctor. Así es, ahí también está la diferencia. Eso es importante la anotación que usted hace, porque claro, ¿no? A veces uno ve esas noticias y uno empieza a albergar una cierta emoción pensando que se puede replicar, pero son situaciones distintas y de todas maneras, todavía recién la literatura sobre la COVID-19 recién se está formando y es importante tomar todo con calma y analizar todas las aristas. Y hablando de aristas, quería aterrizar a nuestro país, al Perú, porque hace unos días se hablaba del descenso del número de fallecidos y contagios con respecto a esta enfermedad. Sin embargo, el último reporte de la sala situacional del 12 de mayo señala que son 418 fallecidos, es decir, se ha incrementado esto. ¿A qué se debería? Primero, desde hace 5 días comenzamos a experimentar estos descensos en la mortalidad. Y el día de ayer comenzamos con cifras altas de 418, bueno, son cifras oficiales, más menos, ¿no? Mucho más, ¿no? Pero eso es algo normal porque nosotros estamos bajando recién el pico de la segunda ola y estamos por empezar la tercera. Entonces, lo más probable es, como nos pasó anteriormente, que la segunda ola se sumó a la primera, ahora la tercera ola probablemente sume a la segunda. Entonces, puede ser que esto de ayer sea un hecho aislado o sea el principio de la subida. Esto quiere decir que tenemos que esperar para poder dar una conclusión, el dato de hoy, el dato de mañana, el dato del domingo, y vamos a ver si es que otra vez estamos remontando las cifras. Pero de todas maneras, nunca bajamos de 200 desde hace ya como 3 semanas. Entonces, esta es una señal de alerta. No estamos hablando de 50 muertes por día, de 40. No, estamos hablando de centenar. Entonces, eso es muy preocupante y obviamente no se puede estar viviendo. Pero estamos frente a algo que no conocemos, entonces no se puede bajar la guardia por ningún minuto, ningún centímetro. Claro que sí, doctor, efectivamente, y ese es el llamado que siempre le hacemos a las personas que nos ven a través de sus televisores y también los que nos siguen a través de las redes sociales. Pero el papel de la campaña de vacunación a adultos mayores que se viene ejecutando, ¿eso de alguna forma también es un paliativo para el incremento de estas cifras? Por supuesto que sí, o sea, mientras más rápido. De hecho que el gobierno ha cometido al principio errores en su programación, pero lo bueno es que ha sabido corregir hasta en 2 oportunidades. Y ahora vemos, simplemente con el DNI dentro, digamos, el percentil de edad, va y se vacuna en el centro más cercano. Eso es lo mejor que se debió hacer, pero no importa, lo estamos haciendo. Alrededor, nuestra población en el Perú debe haber llegado ya, espero, a un 5% de la población vacunada. Vamos avanzando, pero hay que avanzar mucho más rápido. Esperemos que la próxima semana empiece los 60 años, el próximo mes empiece a partir de los 50 y ganemos tiempo. Ojo, cualquiera sea la vacuna, la mejor vacuna es la que me ponen en el hombro. Cualquiera es buena. No podemos distinguir y decir, no me gusta esta. Hay que tener algo, aunque sea lo mínimo indispensable para que nos proteja. Doctor, y precisamente mientras se está pidiendo a las personas cuidado, a tomar, digamos, a siempre ir a fuentes oficiales, y tenemos, por ejemplo, que el Congreso de la República está insistiendo, bueno, esta vez ya lo ha logrado con los votos, estamos hablando de 49 votos a favor, se ha logrado establecer esta comisión investigadora sobre los efectos del dióxido de cloro, pero ya no estaba claro acerca de los efectos nocivos que tendría este producto en el organismo, o todavía, digamos, hay algunos reparos, hay algunas investigaciones que dicen que efectivamente se puede consumir. ¿Qué nos dice la literatura al respecto?
Mire, si yo pongo, si uno estuviera en eso y ponen a decir, oye, ¿cuál investigo primero? En mi país, ¿investigo ivermectina o dióxido de cloro? Obviamente, la evidencia es más a favor de investigar la ivermectina que el dióxido de cloro. Creo que debo ser claro en que la literatura no respalda para nada, ni en comparación con la ivermectina, el dióxido de cloro. Ujú. Muy bien, importante también este tipo de, digamos, de iniciativas, porque a la población le puede quedar la idea de que puede consumir este producto cuando ya se ha señalado por distintas instituciones de que no debe hacerse porque no hay ningún estudio que acredite que sea beneficioso para la salud, todo lo contrario. Por supuesto que sí. Nosotros, lamentablemente, la mayoría escucha una palabra y arma todo un argumento. No debe ser así. Estas situaciones deben de... Así como a la tan golpeada ivermectina se le achacó muchas cosas y se le dijo más evidencia, deme más evidencia, lo mismo tendrían que decir para el dióxido de cloro, que no tiene ni siquiera unas cuantas evidencias que asegure lo contrario, ni quiere esté en prospecto. Entonces, obviamente, como científico, como académico, mi opinión es que eso está muy lejos de que se pueda. Si alguien saca un pequeño estudio, no significa nada frente a los miles de estudios que han tenido otros fármacos y que se siguen utilizando frente al COVID. Muchas gracias, doctor. Ha sido con nosotros el doctor Arturo Pareja, bastante claro y contundente sobre todo ese panorama de la COVID-19. Un momento de una pausa, pero